Vamos entonces a tener nuestra reflexión de esta tarde que titulamos Junto a la cruz del Señor. Y partimos del capítulo 19 del Evangelio de Juan, los versículos 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, en esta tarde te entregamos nuestros proyectos, nuestros sueños. Te entregamos, Señor, todo lo que somos, todo lo que tenemos y lo que queremos ser. Permítenos siempre, como discípulos amados, permanecer junto a la cruz, no cansarnos, sino fortalecernos siempre a tu lado. Bueno, nos encontramos entonces con este texto en este capítulo 19. Ya estamos en los relatos de pasión. Hemos pasado de toda esa parte del discurso de despedida, y ahora nos encontramos junto a la cruz del Señor. Los estudiosos del Evangelio de Juan hablan justamente de un esquema revelativo en estos cortos versículos. Un esquema revelativo que une dos escenas. La escena de los soldados que quieren romper las vestiduras, que quieren rasgar las vestiduras y partirlas de una túnica que es de una única pieza. Y por otro lado, la escena de los discípulos y de la madre, del discípulo y de las mujeres con la madre. Así como al pie de la cruz están los soldados y quieren partir la túnica, del mismo modo están la madre y los discípulos partidos, a los cuales Jesús reúne en una sola cosa. Este paso de la división a la unidad, ya el evangelista lo había anticipado en el diálogo sobre la reunión de las tribus, en el capítulo 10, por allá en el versículo 16. Y ese tema de la reunificación hace parte de la teología profética, de manera particular del profeta Ezequiel. Ahora, no es extraño que en el Evangelio de Juan sean mencionadas las mujeres. Lo volveremos a tocar el día de mañana, precisamente en la mañana, cuando tengamos la oportunidad de reflexionar en torno a la tumba vacía. En el cuarto evangelio no es extraña la mención de las mujeres. Y no nos vamos a quedar contando, porque depende de dónde pongamos los signos de puntuación, nos van a dar el número de mujeres. No nos vamos a quedar contando cuántas mujeres, porque finalmente no es lo más importante. Lo esencial es que junto a la cruz de Jesús hay alguien. La cruz no estaba sola. Había familiares, había amigos y hasta enemigos de Jesús. Solo se identifican con nombre propio dos mujeres: María, la esposa de Cleofás, y María la Magdalena. Seguramente las otras dos mujeres resultaban muy familiares a la comunidad joánica. Y se dice que eran hermanas. Una de ellas, la madre de Jesús, que sabemos por los sinópticos que se llamaba María. Justo porque no menciona el nombre, se hace todavía más significativo el texto. Se vuelve importante asociar la mención de la madre. La madre de Jesús estaba allí, estaba junto a la cruz, y la madre de Jesús estaba allí en las bodas de Caná. En ambas escenas, el evangelista nos pone de relieve la madre de Jesús, pero nunca nos dice nada más allá de esta mujer. Ahora, cuando el relato nos presenta las palabras de Jesús y el resultado final,
Desde aquel momento el discípulo tiene un cambio. Aparece una expresión un poco particular en el texto griego que nos hace pensar en la necesidad de comprender de una manera distinta lo que está sucediendo. Hay un verdadero movimiento allí por una partícula griega, la partícula eis, que genera un acto de entrar en el propio destino, a ser parte de la misma historia de dos cosas que son distintas. El ambiente discipular se acoge la palabra de Jesús y se pone por obra. Pero también el ambiente de la intimidad, porque se comparte algo más que un techo. Se da la verdadera acogida. El discípulo la recibió como algo suyo, como algo propio. Es lo que dice el texto griego. No menciona nunca la casa. Ahora, hay una lectura que hace un autor que ni siquiera es católico, pero hace una lectura eclesial muy interesante y propone pensar por allá esa idea de esa traducción que se ha hecho siempre de la casa, y dice que la idea de la casa debe ser entendida como el lugar donde existe el discípulo, el que es intérprete garantizado de Cristo, quien acoge a la madre para permitir vivir el espacio de revelación. Ese espacio de revelación que tiene que ver precisamente con los términos de la alianza. Muchos de los autores leen la figura de la madre vinculada a la primera alianza, que la madre que aparece allí seguramente se vincula por allá a Jerusalén, madre de todos los pueblos. Si asumimos ahora entonces una lectura de esto para el mundo de la iglesia en el camino sinodal y peregrinos de esperanza, tendríamos que partir un poco también de la lectura eclesial del texto. Si asumimos la interpretación simbólica del Israel escogido, es importante reconocer que la relación de la madre con su hijo en la cruz está marcada no por la sustitución, sino por la continuidad, ya que el punto de encuentro siempre permanece, y el punto de encuentro es el hijo. Lo que cambia ahora son las circunstancias del ejercicio de la maternidad, a tal punto que no se podría hablar de una sustitución o de una superación, sino de la continuidad de una historia de salvación que tiene su punto máximo en la cruz de Jesús y que permite que la relación se establezca en términos de acogida. Acuérdense que desde el principio venimos insistiendo en la idea del discípulo como comunidad de acogida. Una iglesia sinodal no es una iglesia que se impone, no es una iglesia que pretende sustituir las instituciones. Es una iglesia que se abre siempre al encuentro. El discípulo que se convierte en uno con Jesús por la acción del creer, adherirse permanentemente a la persona de Jesús, en la cruz también se convierte en hijo por su adhesión permanente a la persona de Jesús. Y se dispone entonces, al ser hijo en la cruz, a la no discriminación, sino a la acogida. El discípulo ahora acoge sus raíces, acoge la madre. La iglesia peregrina de esperanza emprende siempre un camino, un movimiento, una peregrinación que la lleva a no encumbrarse, sino a convertirse en servidora permanente de la acogida. Hoy más que nunca tenemos que trabajar por esa imagen eclesial de la iglesia en acogida. En otros términos, para asumir las expresiones del Papa Francisco, la iglesia en salida. Somos peregrinos y somos peregrinos de una manera concreta. Como iglesia vamos en salida
Y en salida, recuerden, para utilizar las palabras del Papa, a las periferias existenciales, no simplemente a los últimos rincones, sino a las periferias existenciales. El documento del sínodo nos expresa algunas ideas que nos podrían iluminar precisamente la reflexión en el número 89. Dice: se sitúa en este marco de referencia eclesiológica el compromiso de promover la participación sobre la base de la corresponsabilidad diferenciada. Y aquí quisiera que nosotros nos detuviéramos un poco, porque durante muchísimo tiempo pues hemos venido manejando un lenguaje que ha sido el lenguaje pues del momento, de la época. Y entonces hasta los documentos eclesiales nos venían hablando de la colaboración de los laicos en el ministerio de los sacerdotes. Hay un documento que habla así: la colaboración de los laicos en el ministerio de los sacerdotes. Y pareciera entonces que la tarea es nuestra, pero hay otros que nos ayudan. La idea sinodal es distinta. Es la idea de la corresponsabilidad diferenciada. Lo decíamos esta semana con las palabras de la Sacrosanctum Concilium: haciendo todo y solo aquello que nos corresponde. Cada miembro de la comunidad debe ser respetado, valorando sus capacidades y dones con vistas a una decisión compartida. Y esto que la idea de estar junto a la cruz, la idea de una iglesia en acogida, nos está diciendo en esta tarde cómo lo podemos trabajar y qué nos tiene que decir a nosotros, miembros del presbiterio. En primer lugar, nos reconocemos, y lo venimos diciendo con mucha fuerza desde la mañana: nosotros somos discípulo amado, nosotros somos comunidad del discípulo amado, y es necesario pensar que iglesia y cruz se reclaman. Y si iglesia y cruz se reclaman, discipulado y cruz se exigen. No existe un discípulo sin cruz. Y a veces en nuestros discursos, en nuestras palabras, aún en nuestras oraciones, pareciera que muchas veces terminamos excluyendo la cruz del proyecto de vida. Y todo lo que se parezca a cruz lo vamos haciendo a un lado, porque vamos construyendo como un lenguaje a toda hora del bienestar. Nos vamos haciendo una teología del bienestar que definitivamente no cabe en la iglesia del verdadero discípulo. El presbítero de hoy está llamado a ser auténtico discípulo amado, en tanto sabe permanecer junto a la cruz. Más aún, y ahí hay una diferencia muy grande entre Juan y los sinópticos. Cuando nosotros nos preguntamos por el discipulado en los sinópticos, de manera particular en Marcos, siempre vamos a descubrir la figura del discípulo como el que camina detrás de las huellas de Jesús, el que carga la cruz y va caminando detrás de las huellas de Jesús. Pero si le preguntamos a Juan por la imagen del discípulo, finalmente hemos dicho que el discípulo es el que se hace uno con Jesús. Y si se hace uno con Jesús, acuérdense, cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. De tal manera que ser discípulo en Juan no es simplemente cargar la cruz, es subirse a la cruz. El discipulado exige subirse a la cruz. Y ahí ya la cosa nos empieza a doler un poquitico más, porque también nosotros vamos entrando en la idea del bienestar, de la tranquilidad, de un cristianismo sin cruz, y muchas veces de un ministerio sacerdotal sin cruz. Es muy curioso que mientras más le huimos a la cruz, más nos vamos volviendo como, yo no sé, como portadores de talismanes. Mientras más buscamos tranquilidad, bienestar, hoy la mayoría de la gente no quiere estar en camino de cruz,
pero se cuelgan la cruz y se cuelgan medallas. Entonces, la cruz se vuelve un adorno en la vida y las medallitas se vuelven adorno, pero no configuran nuestra existencia. El presbítero, entonces, fíjense, tiene que ser, de acuerdo a lo que hemos estado reflexionando, lugar de acogida y no de discriminación. Ya veníamos diciendo esta semana, nuestro papel precisamente en la vida presbiteral y de manera concreta en la vida diocesana es la de estar abiertos. Nosotros tenemos que ser garantes de la comunión en una parroquia y no motivo de división en la misma. Tenemos que llamar a la unidad y tenemos que ser capaces de poder coordinar de alguna manera toda la vida eclesial con todas las manifestaciones que se van dando y que el Espíritu va suscitando en la vida de iglesia. Que nosotros no terminemos siendo de los que se vuelven árbitros entre los movimientos en una parroquia, o los que tomamos partido frente a unos y otros. Que realmente seamos lugar de acogida, que la gente venga y en nosotros encuentre un rostro de iglesia, la iglesia de la acogida. Por ahí en internet estuvo rodando mucho tiempo una cosa que yo recuerdo que hasta una señora me la mandó y me dijo: padre, usted que es tan serio, se la voy a mandar. Sonría, padre, sonría, ¿cierto? Porque a veces nuestro rostro refleja un poquitico esa imagen que tenemos de iglesia y cómo nos comportamos. La gente llega y nos encuentra y ya le da hasta miedo hablarnos, porque solo con la cara. El único privilegio que nosotros deberíamos tener es el privilegio de la cruz. Es el único privilegio. Todavía hoy nosotros podemos decir que en nuestro ambiente, a pesar de haber entrado en tanto secularismo y en tantos elementos que han ido como relegando muchas cosas eclesiales, todavía nosotros tenemos un lugar. En la mayoría, supongo que entre ustedes debe ser similar, que entre nosotros, en la mayoría todavía de colegios y escuelas nos dejan entrar. Todavía nos dejan entrar. En la mayoría, no falta pues el rector protestante que se inventa cualquier cosa para que uno no pueda. Pero en la mayoría de espacios que buscamos nos dejan entrar. En la mayoría de las alcaldías todavía tenemos espacio y tenemos una palabra. Pero a veces, en todos esos espacios que tenemos, buscamos ciertos privilegios. Algunos de nosotros podemos mantenernos todo el tiempo en blue jeans, en camiseta, y esa es nuestra manera de ser, ¿cierto? Pero vamos a ir a hacer cierta vuelta y lo primero que sacamos es la camisa con el distintivo para no hacer fila, porque eso me libra de la fila, porque eso me libra de que me pongan por allá a esperar. Seguramente apenas me vean por allá, el televisorcito me van a llamar y me van a decir que pase adelante. Nuestro único privilegio debería ser la cruz. Y en ese sentido, si el único privilegio es la cruz, nosotros ¿a qué nos aferramos? Pues nos aferramos a la cruz. Y desde la cruz nos convertimos nuevamente en maestros de la comunión y en maestros de la acogida. Si nuestro único privilegio es la cruz, entonces no discriminamos. Si nuestro único privilegio es la cruz, iremos siempre al encuentro del otro. Hay una frase que a mí particularmente me quedó resonando del documento del sínodo, en el número 23, una frase muy cortica, dice: la unidad viene de la cruz del Señor. La unidad viene de la cruz del Señor. Atraídos por el Señor y aferrados a Él, construimos la unidad. Entonces, fíjense cómo en esta tarde nuestra reflexión de permanecer junto a la cruz de Jesús nos hace entrar en una dinámica nueva. La dinámica nueva es que nosotros somos propios y no extraños. Somos propios y no extraños. Y como iglesia tendríamos que hacer sentir a todos propios y no extraños. Hay detalles
hay detalles que entre nosotros pueden ser muy bobos, pero que son detalles mínimos. A veces cuando por cualquier circunstancia uno va a otra parroquia porque le pidieron el favor de ir a presenciar un matrimonio, porque pues una pareja lo buscó a uno para el matrimonio, a celebrar la Eucaristía, y uno llega, y se supone que uno llega con tiempo para preparar todo, organiza todo, y llegó antes, terminó la celebración de la Eucaristía, uno todavía hace por ahí como un tiempecito, y no aparece el compañero de la parroquia, nunca, ni siquiera para saludarlo a uno. Y uno dice, pues son detalles mínimos. La acogida no me tiene que dar nada, pero por lo menos salga y salude. Uno no espera que lo sienten en el comedor, que le den, si se lo dan, pues muy bueno. Si le dan el tintico, pero por lo menos que uno se sienta acogido, que uno sienta que uno llega a una parroquia y llega a la casa. Pero a veces uno puede sentir que uno llega a otra parroquia y uno llega a que otro sienta miedo porque uno llegó. Debemos convertirnos en espacios de acogida. Recordemos lo que veníamos diciendo, es que no somos señores feudales en la parroquia. La parroquia es la casa de todos y mucho más de los hermanos sacerdotes. Qué bueno que nosotros pudiéramos encontrarnos con mayor familiaridad en esos espacios que finalmente son nuestros espacios. No es el espacio privado de uno, es el espacio nuestro, porque es el espacio de la comunidad presbiteral. Vamos entonces a terminar esta reflexión para que le entreguemos al Señor esto que queremos construir, y les propongo que lo hagamos con el Salmo 16. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. No hay bien para mí fuera de ti. En los santos que hay en la tierra, varones insignes, pongo toda mi complacencia. Se multiplican las desgracias de quienes van tras dioses extraños. Yo no derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas. Y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.